What's up, everybody? We're so glad that you're here. Go ahead and stand up. Let's lift a praise together today. Come on, sing this. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Yeah. And I raise a hallelujah louder than the unbelief. Yeah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Yeah. Yes, it is. And I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yeah. And I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hey, sing. And I raise a hallelujah with everything inside of me. And I raise a hallelujah. And I will watch the darkness flee. Yes, we will, we will. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Yeah. And I raise a hallelujah. In fear you lost your hold on me. Tell me that I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Sing a little louder, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Come on, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. He's alive. He's alive. Our praise goes out. Our praise. He's alive. Well, good evening, church. The next song we're going to sing is called My Testimony. Can someone say, My Testimony? Yeah. One of the reasons why I love this song is it comes straight from Scripture, particularly Luke 10, verses 18 and 20. And Jesus is talking to his disciples. All these miracles were happening. Sick were being healed. Blind eyes were being seen. And Jesus says something to the effect of this: I saw Satan fall like lightning, and I've given you authority over those types of powers and darknesses. But the thing that I want you to rejoice in is that your name is written in heaven. Man. And so when I hear that and read that, for me, this is what it means. I believe that God's gonna continue to do miracles in my life. Come on, he's gonna surprise me. Anybody else? I believe that the call in my life is to be a light in the darkness. But if I'm gonna rejoice in something, I'm gonna rejoice in the most important thing, and that's just that once I was lost,
but now I'm found. Come on, once I was blind, but now I see. And while I was still a sinner, I had a Savior come down and die for me and raise up again, that I might have a relationship with Him. And come on, somebody, that's my testimony. And so when we sing this song, I want you to catch it and lift it up. Come on, because that's my song and it's your song and it's our testimony. Here we go. Let me see you put your hands together. And I saw Satan fall like lightning. Yeah. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Come on! And I believe in signs and wonders. Yes, I do, yeah. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. I love this part, would you sing it? This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. God, you are my song, yeah, yeah. Let's sing this together, come together. Come together, sons and daughters, and bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. And our God will finish what He started. Come on! This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Oh, God, you are the one. If I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, now I'm alive. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Thank you for what you did.
Father, we confess together, you are here, God. We don't always recognize it. We don't always know it. Certainly we don't always feel it, God, but may we live in the truth more and more that you are always with us. It's in Jesus' name we pray. Amen. You can be seated. You know, one of the major storylines of the past month was about this big freight ship, the Ever Given. I don't know if you remember this. It got stuck in the Suez Canal last month, and it caused incredible problems. The ship, one of the largest ships that exists in the world. In fact, this ship, the Ever Given, is longer than the Empire State is tall. And when it got stuck kind of sideways in the Suez Canal, when it ran aground, nothing was getting by that thing. It was basically blocking the whole canal. And the local authorities, they did everything within their power that they could think to do to try to free that ship, and nothing they did worked. Not tugboats, all the trenchers they brought out, digging out tons and tons, in fact, millions of tons of sand and dirt they removed around the ship. Nothing made the boat move until where man fell, God's creation took over. See, a week later, there was this incredible supermoon that God rose over that area of the world, over the Suez Canal, causing the tide waters to rise to incredibly high levels, so high that it finally got the Ever Given unstuck, allowing all the other ships to pass by. What a great picture for us of a truth we read all throughout Scripture, that where man can't, God can. Deuteronomy 31 verse 8 says, the Lord himself will go before you, not after you. He will go before you and he will be with you. He will never leave you nor forsake you. So do not be afraid and don't be discouraged. Every week as we celebrate communion, this is a time for us to remember that the very thing, the most important thing that we could never do, that we could never control, is to have a life with God, to truly know his presence, that he's with us, to know his power and his peace. He had to do that for us. In fact, Jesus did do that for us through his death and his resurrection. In this time, we eat a piece of bread and drink a cup of juice that represent those truths of what he's done for us. And for those of you that are new with us, we invite all followers of Christ to join us in this time. We'll share more instructions on the screen as we remember and as we thank God for all that he is and all that he does for us. When things around us seem out of our control, when we can't, he can. Father God, may we hold on to you in every moment. In each moment, God, may we live differently, knowing that you are here, that you have brought us from death to life. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Would you sing this with us? If you know it, maybe lift your hands. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. We'll sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. We sing He's rich in love. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. We give Him praise together today. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. We sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, come on. Oh my soul, worship His holy name. We'll sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. We sing like never before. Oh my soul, I will worship Your holy name. God, we worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Amen. May our worship continue from this moment on, in every season, in the highs and lows. Let's continue to worship God. Amen. Thank you so much for singing. You can have a seat.
This is a tough question. Esta es una pregunta difícil. De hecho, no es una pregunta difícil, sino que es la pregunta difícil de todas las filosofías, de todas las religiones y de todo el tiempo. ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? La semana pasada anunciamos que íbamos a hablar de esto y estaba en la parrilla ordenando una hamburguesa y uno de los voluntarios me dijo, yo necesito una respuesta a esa pregunta, urgentemente. Le pregunto por qué. Me dice, mira, mi primera esposa murió. Fue una de esas enfermedades prolongadas terribles. Y no sanas de eso prontamente. Toma tiempo procesarlo. Y eventualmente estaba sanando. Conocí a una mujer. Me enamoré. Le pedí matrimonio. Ella dijo que sí. Y después ella fue diagnosticada. Una enfermedad distinta, pero también horrible. ¿Qué le puedes decir a un hombre que ha perdido el amor de su vida 2 veces? ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Mi respuesta honesta es no lo sé. Anhelaría saberlo, pero no lo sé. Pero sí sé esto, si pudiera explicarle el misterio del universo, que lo creas o no, es más alto de lo que yo sé, pero si yo le pudiera explicar el por qué su esposa y su fiancé, su prometida fallecieron, no las traería de vuelta a la vida. Y si te diría a ti, ¿por qué estás sufriendo? Eso no traería de vuelta a tu hijo, ni a tu trabajo. Esta pregunta del por qué es como una plaga, porque no hay respuesta suficiente. Y aun si la tuviésemos, no remueve y quita el dolor. ¿Te has notado que cuando compras un carro, empiezas a notar que hay tantos carros similares? Y cuando predicas del dolor es igual, porque empiezas a escuchar historia tras historia de dolor. Anne es otra historia. Ella vino a Cristo a mediados de sus 40, hace 7 años atrás. La mayoría de la gente viene a Cristo antes, pero ella llegó a Cristo en sus 40. Y ella quería que su esposo y sus 3 hijos siguieran su fe. Y ella quería que si oraba suficiente y ayunaba lo suficiente, entonces ellos vendrían a la fe cristiana. Pero otra parte de su historia es que su esposo le habían diagnosticado años atrás con un cáncer terminal. Este tipo de cáncer que no puedes vivir más de 3 años. Y él ya había vivido más de 3 años. Pero ella creía que si entrenaba lo suficiente, si ayunaba lo suficiente, Dios iba a escuchar sus oraciones. Pero no lo hizo. Ahora, las buenas noticias es que su esposo vino a la fe y sigue vivo. Es bueno, pero hasta el día de hoy, 2 veces a la semana, va a quimioterapia en cuanto a su cáncer terminal. Y su preocupación más grande en los años 20 de su hijo, buen chico, pero malas amistades, él quería que su hijo viniera a la fe cristiana. Y ella volvía a creer, si ayuno y oro lo suficiente, mi hijo va a venir a Cristo. Pero no sucedió. El 15 de marzo del 2015, a 24 años de edad, él murió y ellos aún no saben por qué. Parece que había algo misterioso, pero estas preguntas acechan su mente. Y esto casi destroza su matrimonio. Porque él la culpaba a ella lo culpaba a él, ambos se culpaban a sí mismos y los dos culpaban a Dios. Fue una temporada tan difícil para sus vidas. Y parece que hay una historia o un final feliz a esta historia, pero antes de llegar al final de la historia de Anne, quiero afilar esta pregunta. Y quiero prestar del libro de C.S. Lewis, El problema del dolor. La manera en que lo pones tan brillante. Si Dios fuera bueno, Él desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices. Y si Dios fuera todopoderoso, Él sería capaz de hacer lo que Él desearía. Pero las criaturas no son felices, así que a Dios le hace falta ya sea bondad o poder, o ambas cosas. ¿Soy yo el único que hace esta pregunta? Porque es una pregunta universal, ¿sí o no? La primera vez que yo lo pregunté, yo tenía 12 años de edad. Mis padres estaban divorciándose. ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? A la edad de 30 me diagnosticaron con una enfermedad. ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Yo sé que mi dolor no se compara con el dolor de Anne, ni con el voluntario en la parrilla. Pero el asunto con el dolor es que es tuyo. Y tu dolor
va a llenar todo este vacío de tu alma por esta pérdida. Así que cualquiera que sea tu dolor, es legítimo hacer la pregunta, ¿por qué? Es legítimo, pero no siempre ayuda. No estás solo en esto. Te puedo leer un salmo. Viene del Salmo 10. Salmos 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. ¿Por qué? Te has sostenido y has reclamado una respuesta al Señor. Quiero una respuesta ya. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué hice yo para molestarte tanto? Si lo has hecho, te puedo recordar que yo lo he hecho también. Todos los grandes hombres de la Biblia lo han hecho también. No te hace una persona mala, ni un cristiano malo. Y yo supongo que yo puedo estar aquí y contestar la pregunta con algo o una razón filosófica, o hablar elocuentemente con alguna razón teológica de por qué cosas malas suceden a personas buenas. Y si no estás sufriendo, tú saldrías de aquí diciendo, fue un gran mensaje. Pero si tú estás sufriendo el día de hoy, saldrías de aquí diciendo, eso no ayuda y no me parece cierto. Porque cuando volvemos esta pregunta a algo personal y decimos, ¿por qué yo estoy sufriendo? Es más difícil contestarlo. Porque todas estas respuestas simplemente se quedan cortas. Y seré honesto, ¿por qué yo estoy sufriendo? No lo sé. No tengo una respuesta para ti. Sé que hay ciertas respuestas que pueden ayudarle a algunos. De hecho, en marzo 19 de 2017, el pastor Ashley predicó un mensaje acerca de este tema y fue un mensaje buenísimo. Tan bueno que lo puse en tus notas de tu aplicación. Si estás tomando notas, tú puedes ver un enlace abajo en la sección de notas. Vas a ver que dice el mensaje de Ashley acerca del dolor y le vas a dar clic y vas a escuchar todo el sermón. No ahorita, no lo hagas ya, sino después. Pero aún ese sermón, si lo puedo resumir en 30 segundos, él tenía razón. El valor más grande de Dios es amor. ¿Estás de acuerdo? Más allá de justicia o verdad, Dios es amor. Pero si Dios va a obtener amor de ti, Él tiene que darte a ti libre albedrío. Mira, Dios es soberano, todopoderoso. Él podría forzarte a amarle de vuelta, pero el momento en que lo haga, Él ya no es amor. Porque Dios quiere amor, así que te da libre albedrío. Y eso abre la oportunidad al sufrimiento. Y yo veo cosas malvadas que suceden en este mundo. Yo no culpo a Dios. No culpo a Dios por el divorcio, por robo corporativo, espionaje. Yo sé que personas malvadas hacen cosas malvadas. Pero el problema es esto, que eso no aplica a desastres naturales. ¿Dónde está la maldad en un tsunami o en un tornado? Yo viví en un tornado en 2012. Es horrible. ¿Dónde está lo malvado en trastornos genéticos o en accidentes? Porque son tan aleatorios. Por eso esta pregunta ha causado a más personas convertirse al ateísmo que cualquier otra cosa en el mundo. Por ejemplo, un poeta francés, Charles Baudelaire, dijo, si hubiese un Dios, él es el diablo. Y yo no creo que Baudelaire crea esto. Y la razón es por esto. Si Baudelaire creyese que Dios es el diablo, él nunca lo diría en voz alta. Piensa en esto. Si tú entrarías a la cárcel con el peor criminal y decirle, eres una basura, yo podría predecir la trayectoria de tu vida, el futuro después de eso. Si él realmente creyese que Dios es el diablo, no lo diría en voz alta. Lo que él realmente cree es que Él no existe. Y muchos de ustedes
creen esto también, pero si Dios no existe, el problema de tu dolor se hizo más grande, no más pequeño. Porque el hijo que perdiste es sin sentido. La esposa que perdiste es aleatorio, sin sentido. El trabajo que perdiste no tiene sentido. Ahora tenemos que lidiar no solamente con el dolor, sino con la falta de sentido del universo sin un creador por encima de ello. Eso es demasiado como para lidiar. Así que te pregunto, ¿te has hecho esta pregunta? ¿Te has cuestionado tu pregunta acerca de esta pregunta? Porque quizás hay una mejor pregunta. Mira, si te lo pongo en un cuadro, esta es la pregunta. ¿Por qué estoy sufriendo? El enfoque siempre está en el pasado. ¿Por qué sucedió esto? ¿Hubiese algo que yo hubiera podido hacer? Así que te pone en el pasado, no en el presente ni en el futuro. Y eso siempre va a traer una emoción de ira. Empieza a haber una ira en contra de Dios por el sufrimiento. Y te puedo sugerir que quizás hay una mejor pregunta del por qué. Yo sugeriría cómo. ¿Cómo puedo encontrar sentido en el sufrimiento? Viktor Frankl era un psiquiatra al principio de la Guerra Mundial II, un doctor. Y como fue judío, él lo pusieron en un campo de concentración. Muy cercanamente estuvo la muerte, como muchos. Y él tuvo este laboratorio enorme para investigar o estudiar el comportamiento humano bajo circunstancias tan terribles. Y esto fue lo que él observó. Y yo oro. Quizás alguien te trajo aquí y quizás no crees en la iglesia o en Cristo. Y lo entiendo, no hay presión. Pero estoy contento que hayas venido nomás por esto, por esta observación que te puede ayudar. Viktor Frankl dijo que aquellos que sobrevivieron los campos de concentración lo hicieron, lo lograron porque encontraron significado, encontraron sentido de su dolor. Quizás el sentido de volverse a unir a la familia, quizás el sentido de sobrevivir para poder ayudarle a alguien más que no se puede levantar, quizás el sentido de sobrevivir y ser resiliente después de esta guerra. Cualquiera que fuese la causa, el sentido, el significado. Aquellos que tenían sentido, encontraron sentido en el sufrimiento, sobrevivieron. Y al mismo tiempo, al estar leyendo este libro de Viktor Frankl, también me topé con un podcast de 11 minutos, un speech, una plática de 11 minutos. Ella es Mary Morrison, una emprendedora. Y el título de su plática, te va a encantar, es esto. ¿Qué hacen las personas altamente exitosas cuando les suceden cosas malas? Yo me incliné. Yo quiero saber. Para reducir su speech a un par de minutos, ella dijo que hay 3 cosas que personas altamente exitosas hacen para convertir su dolor en un triunfo, en una victoria. Número 1 es lo que es. Lo reconocen. Esto es la nueva realidad. Así que voy a vivir en esta nueva realidad. Pero no te quedas estancado. Ella dijo que para convertirte en una persona de que es lo que es, tú tienes que posponer tu pánico. Agéndalo para 3 días después. Tuviste un accidente automovilístico. ¡Hey! No entres en pánico. Agéndalo para 3 días después. Si perdiste tu trabajo, no entres en pánico. Vas a tener suficiente tiempo para entrar en pánico. ¡Hey! No hoy. Agéndalo para 3 días después. Planea tu pánico para 3 días después. Cualquier cosa que te haya sucedido. Y durante estos 3 días, vuélvete muy curioso con esta pregunta. ¿Qué es lo bueno que puede suceder y salir de esto malo? Hey, yo perdí mi trabajo. ¿Qué bueno puede salir de esto? Bueno, quizás puedo encontrar otro mejor trabajo que paga mejor. O que me ayude a mudar a otro lugar donde quiera. O una nueva carrera. Si tú eres creativo en tu pensamiento y curioso, te puedes encontrar todo el potencial que hay en esto. Y te va a llevar al número 2, que es cosechar lo bueno. Traer lo bueno de lo malo. Y número 3, descartar el resto. Yo no sé si tú tienes el mismo hábito que yo, pero cuando yo sufro, especialmente por otra persona, yo practico, nutro
y maldigo. Soy bueno en esto, créeme. Yo puedo pensarlo una y otra vez en mi mente. Me hicieron esto y me dijeron esto. Y pasar más tiempo en esto que originalmente lo que ocasionó. Y lo puedo nutrir porque, seamos honestos, porque muchas veces pensar en esto justifica, se siente tan bien ser malo. Apuntar el dedo a todos, se siente bien. Y luego maldecimos. Le echamos la culpa, avergonzamos a otros. Pero en todo este tiempo que practicas, nutras y maldices, nunca vas a poder traer algo bueno, sacar algo bueno de lo malo. Así que aquí estaba yo, con este libro de Viktor Frankl en una mano, y esta plática, esta TED Talk de Mary Morrison en mi otra mano. Y los traje a Juan 9. Esta es una historia de Jesús. Al fin de su ministerio, Él está saliendo del templo y hay un hombre ciego. Lo que tú tienes que saber es que en los últimos días Jesús había estado en debate con los fariseos en el templo. Y si no sabes, Él ganó todos los debates. Y yo puedo creer que los discípulos están viendo a Jesús diciendo, Él es bueno, es muy sabio. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser sabio como Él para poner a todos en su lugar. Pero esta es la pregunta que los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de este hombre ciego de nacimiento. Rabí, le preguntaron, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fueron los pecados de sus padres o los propios? ¿Quién hace esta pregunta? Ahora, ¿puedes pecar desde el vientre de tu madre? ¿Es posible? Bueno, de acuerdo a la teología judía, sí era posible. Lo puedes juzgar todo lo que tú quieras. ¿Qué les sucede a estos? Pero si algunos se ven en el espejo, se preguntan, ¿qué me sucede? Yo sé que hice algo mal para merecer esto. ¿Te has dicho esto? Yo hice algo para merecer este dolor. Especialmente si has sido la víctima de abuso. O quizás has sido el recipiente de un desorden. No es tu culpa. Y practicarlo, y nutriéndolo, y maldiciendo, no es sabio, ni cómo hacerlo para otros. Sé paciente contigo. Ámate bien, como Dios te ama. Porque eso es de herencia tuya como dignidad. Y la respuesta en el versículo 3 de Jesús dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ahora, Jesús está contestando la pregunta del por qué. Eso sería una respuesta horrible. Él ha sido ciego por 40 años. Si Jesús estuviera contestando la pregunta del por qué, mira, aquí está la razón del por qué. Dios lo hizo ciego, nació ciego, vivió 40 años ciego para que ahora en este momento Él llegara a sanarlo y todos dijeran, wow, Dios es bueno. No, esa es una respuesta mala. Eso pondría a Dios como un Dios malvado. Jesús no está hablando del por qué, está hablando del cómo. Jesús dice, yo no sé por qué, pero sí sé cómo. Sí sé cómo darle sentido a este dolor. Y Él se inclina y toma lodo y lo pone en sus ojos. Y le dice, ve y lávate en el estanque Siloé, para que él pudiese ver. Y todo el vecindario hubiese estado ahí. Fue increíble. Se volvieron locos. Él forzó una decisión en la comunidad, a favor o en contra de Jesús. Ese es el poder del cómo. Y si tú pones en un cuadro esto, el por qué estoy sufriendo, eso, el enfoque es el pasado y trae ira. Pero el cómo puedo traer sentido a mi dolor, esto es el enfoque al futuro y la emoción es una esperanza. Y muchos de nosotros necesitamos una dosis de esperanza. Así que quizás yo pueda contestar la respuesta del por qué. He escuchado todos los sermones y he leído todos los libros acerca, pero no he encontrado una respuesta a esto. Pero la respuesta al cómo, eso sí lo encontramos. Porque cuando encuentras sentido a tu dolor, Viktor Frankl dijo, el momento en el que tú encuentras sentido en tu sufrimiento, el sufrimiento ya no es sufrimiento. Tú puedes robar el dolor al sufrimiento simplemente por encontrar sentido y significado al sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Porque no puedes
fabricarlo. Porque muchos están tratando de encontrar su sentido en una relación, su sentido y significado en su carrera o trabajo, y nunca te ha dado sentido en tu dolor. Una de las personas más exitosas están cubriendo simplemente, poniendo una máscara al dolor de su pasado y de infancia. Eso es lo que necesitamos entender, que nunca vas a tener el cómo sin tener el quién. Quiero regresar a una historia de Anne. Anne, después de la dificultad en su matrimonio, empezó a hacer esta pregunta: ¿cómo puedo encontrar sentido en el sufrimiento? Y esto es lo que ella hizo. No es para todos, pero esto es lo que ella hizo. Ella ahora está en el ministerio, ayudando a otros a atravesar dolor y pérdida en sus vidas. Y quiero leerte algo que ella escribió en la descripción de su vida. Dijo: así que el por qué corremos a Dios en vez de correr de Él es muy sencillo. No hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra paz. No hay mayor gozo. No hay mejor vida que la vida que Él nos dio para servirle. Su dolor más grande se ha vuelto ahora su plataforma más alta para traer paz y amor y sanidad a otros. ¿Te acuerdas de la persona de voluntario en la parrilla que perdió a sus 2 esposas? Aquí está otra historia. Christina Ward. Ella es de nuestro campus de Surprise. Ella también perdió 2 esposos. Y ella nos muestra cómo encontrar In 2004, I lost my husband Damon to Vicodin addiction. I found him dead of an accidental overdose. Needless to say, that rocked my world. It threw me into a lot of sadness, some depression that lasted for a long time. I always grew up believing in God, but didn't really walk the walk with Jesus. It was 2007 when I met Derek, and we hit it right off. He came from a faith background. We started going to CCV 2007, married in 2008. During that time, our faith in God developed, deepened. We're tithing, going to CCV groups. We were volunteering in the outdoor grill. We had a good relationship. We were 2 peas in a pod. He liked to laugh a lot. We had good times. Then in April 2nd of 2016, I was working at the hospital in the ER, and I was on the critical side, and we got a call from EMS that they had a motorcycle trauma victim coming in, so he was going to be my patient because of where I was working. A couple minutes later, they patched back and said they needed to actually pronounce the victim dead at the scene. A while passed. My charge nurse led me back to a room, and then we had the surprise police officer show up, and he's standing there at the door, and I was like, there's a lot of bald tattooed motorcyclists out there. Like, are you sure you got the right one? And he just kind of nodded his head. And I just was like, seriously, Lord? I mean, we're gonna do this again? You know, shock is their biggest thing. Shock's always the first one, anything like that. It's just hard to believe that something like this has happened. You do ask, I guess, why, but you're not gonna get really an answer. But it was, I guess, different this time than it was from Damon. God really gave me an immediate peace about it. Like, I knew where Derek was, and I know he just opened his eyes and there was Jesus standing in front of him. I knew he was at peace. I mean, I missed him. There's no doubt about that. I just had a sense of peace. I just
That's all I've tried to put words to it before, and I just can't. I can just say that it was just the sense of calm and comfort that I know only the Holy Spirit can give, and that God was giving me. You know, I lost the love of my life, but I was going to be okay. There's this plan for your life, and there are things that happen, and it's up to you to decide what you want to do with it. And I can sit over in a corner and wallow and feel sorry for myself, but it is what you do with it, and it is allowing it to help others. That's the good that has to come out of it. I know that's how God shows his love to us, just that he shows it in those that are around us. That's how he shows that he's there with you. I knew that God was walking with me and that he would never leave me, that he was always there and he would always be there. ¿Escuchaste lo que dijo al final? Dios está ahí y Dios siempre estará ahí. Esa es la pregunta. Si estás sufriendo hoy, esta es la pregunta que debes preguntar. ¿Quién me puede ayudar a atravesar mi sufrimiento? Porque si no sabes el quién, nunca llegarás al cómo. Lo interesante para mí es que el libro más antiguo de la Biblia, Job, es un libro diseñado, todo el libro, para contestar esta pregunta. El por qué cosas malas suceden a personas buenas. Sucede y empieza la historia en el cielo. Job no tiene idea de lo que está sucediendo. Satanás va ante Dios y le dice: hey, ¿ves ese tipo Job allá? La única razón por la que te sirve es porque tú lo has bendecido. Quítale la bendición y él te va a bendecir. Y Dios le dijo: no. Y Satanás: sí. Y no, que sí, y no, que no. Están argumentando de esto en el cielo y Job se encuentra en el medio. Él no tiene idea del por qué está sufriendo. Pero Dios permite que Satanás le quite su familia, sus riquezas, su salud, quitarle su prestigio en la comunidad. Job perdió todo. Lo único que Satanás le dejó fue a su esposa. Y créeme, eso no fue un favor. Seriamente te lo digo, porque la esposa de Job le dice: hey, maldice a Jehová y muérete. Gracias, amor. Por los siguientes 35 capítulos, Job está ahí sentado, enfermo, tirado. Y sus amigos vienen a él y le preguntan: ¿por qué estás sufriendo? ¿Qué hiciste? Aquí está la pregunta, el por qué, por qué, por qué. Y Job dice: yo no sé. Dios, ¿por qué? Y Dios no dice nada. Y como muchos de ustedes, y está bien, Job cierra su puño ante Dios y le dice: sal de donde estés. Quiero tener una conversación contigo cara a cara, aquí en este momento. Ten cuidado con lo que pides, porque muchas veces Dios dice sí. Así que le dice: Job, ¿quieres tener una conversación conmigo? Así que aquí está, Job 38. Estos son versículos terríficos. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Él dijo: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y ahí es donde yo me mojé. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y muchos estamos pensando: Dios, vamos. Oye, está tirado, sin nada, perdió todo. ¿Por qué? Bueno, si tienes hijos, sabrás. Muchas veces la única manera que ellos pueden escuchar es gritos. Y Dios está por 4 capítulos haciéndole preguntas. Job, ¿tú me puedes decir a mí dónde tú estabas cuando el universo fue creado?
Oh, no, porque no estabas, yo estuve ahí. ¿Me podrás decir dónde están las profundidades de las aguas? No. La expansión de los cielos. ¿Puedes crear una estrella en el cielo? No puedes, no. Yo lo hice. Creé galaxias con mis dedos. Yo conozco los secretos de la vida y tú no, de las plantas, animales, lo que causa el viento y la lluvia. ¿Tú conoces esto? ¿Lo sabes? Y hubo silencio, porque ni uno de nosotros lo sabemos. Pero seguimos gritando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces Él nos grita de vuelta. No porque esté enojado, sino que Él necesita que entiendas el quién. Solamente hay una persona que te puede ayudar en tu sufrimiento. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Dios, el creador del universo y la tierra. Que Él conoce cosas que tú no. Desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, Él ve el templete que Él ha inscrito para sí mismo. Y lo que tú no puedes ver en tu presente dolor, Dios lo ve 10,000 años a futuro. Él sabe todo el potencial de todo tu dolor. Si tú tan solo le das una oportunidad, Él te podría mostrar cómo Él puede traer belleza y vida de esas cenizas. Cuando tú pones estas tres preguntas juntas, el por qué está enfocado en el pasado y provoca ira. El cómo está enfocado en el futuro y provoca esperanza. Pero el quién me puede ayudar, se enfoca en el presente. Y eso te lleva al amor. Y si tú quieres experimentar el amor de Dios y aún el amor de aquellos alrededor tuyo, este es el camino. No la pregunta del por qué. No lo sé. ¿El cómo? ¿Cómo puedo encontrar sentido en el dolor? Sí lo sé. Encuentra tu quién, aquel que te puede ayudar, y Él te va a llevar al how, al cómo. Yo creo que Casco lo dijo correcto cuando dijo: yo no sé la respuesta del problema del mal, pero sí conozco el amor. Y estamos desesperados que tú conozcas este amor. Jesús te ama verdaderamente, pero no en un tipo de amor emocional o película romántica. No. Él te ama de maneras intangibles, de maneras reales. Él compartió tu dolor. Él vino a esta tierra y vivió una vida en medio nuestro. Jesús, ¿tú sabes lo que es ser abandonado y traicionado por un enemigo? Oh, sí lo sé. Sí, yo fui traicionado por 30 pesos en monedas. Sí. Hey, Jesús, ¿tú puedes entender el dolor en mi cuerpo? Sí, yo creo que sí. ¿Puedes entender lo que es ser separado de aquella persona que amas? Sí, fui separado de Dios. Su dolor no es exactamente igual a ti, pero cada categoría de dolor que existe, Jesús lo experimentó por ti, a su máxima expresión. Jesús compartió nuestro sufrimiento. En el versículo más famoso, en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es más que esto. No solamente que Jesús sufre contigo y que Él está aquí disponible. Por Jesús, debido a Jesús, nuestro sufrimiento tiene propósito. Jesús puede tomar tu dolor, tu sufrimiento, y darle sentido eterno, no temporal. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: también nos alegramos al enfrentar pruebas, porque sabemos que las pruebas desarrollan resistencia, firmeza de carácter, y el carácter, esperanza. Y esta esperanza no acaba en desilusión, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesús está contigo en tu dolor. Él te va a llevar a tu cómo, para traer sentido a tu dolor, a tu sufrimiento. Y por Jesús, y solamente debido a Jesús, nuestro sufrimiento no durará para siempre. El último versículo, el último capítulo, el libro de la Biblia, Apocalipsis. En Apocalipsis
21:4. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Mi reto para ti es bien sencillo. Encuentra al verdadero quién y encontrarás al verdadero cómo. Y si tú no conoces a Jesús, quiero invitarte a conocerlo. En cualquier campus en el que estés, al salir por estas puertas va a haber una señal donde dice información o nuevo para CCV. Camina, acércate a esa puerta, a esa mesa, y te vamos a conectar con un pastor que te va a ayudar a caminar en esta caminar con Dios. Porque encontrando al quién encontrarás el cómo. Quiero invitarte a orar conmigo. De hecho, en cada campus te puedes poner de pie conmigo. Quiero que leamos una oración en pantalla. De hecho, si estás viendo en línea, quiero invitarte a ponerte de pie también. Y lee en voz alta, junto con nosotros, una oración para cerrar este servicio. Este no es mi oración hacia Jesús. Esa es la oración de Jesús para ti. ¿Lo puedes leer conmigo? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Amén.